Ese vendedor de venenos ha huido de la luna de mi vida, dijo al final Drogo, después de estar un rato en silencio. Ahora la perseguirá. Eso hará. Yogo, llora el ándalo. A cada uno de ustedes les digo esto. Elijan cualquiera de mis caballos y será suyo. Cualquiera excepto el mío, y la plata que fue mi regalo a la luna de mi vida. Eso les obsequio por lo que han hecho. Y a Raego, hijo de Drogo, el semental que montará el mundo, a él también le prometo un regalo. A él entregaré esa silla de hierro en la que se sentaba el padre de su madre. A él entregaré los 7 reinos. Eso haré yo, Drogo Kal. Alzó la voz y levantó el puño hacia el cielo. Llevaré mi calazar hacia el oeste, a donde termina el mundo. Montaré los caballos de madera que cruzan el agua de sal negra, como ningún otro Kal ha hecho antes. Mataré a los hombres de los ropajes de hierro y derribaré sus casas de piedra. Violaré a sus mujeres, tomaré a sus hijos como esclavos y traeré sus dioses a Baz-Dothraki para que se inclinen bajo la madre de las montañas. Lo juro yo, Drogo, hijo de Barbo, lo juro ante la madre de las montañas, las estrellas son testigos. El calazar partió de Baz-Dothraki 2 días después hacia el sudoeste, por las llanuras. Khal Drogo iba a la cabeza, a lomos de su garañón rojizo. Daenerys iba a su lado montada en la plata. El vendedor de vinos corría tras ellos, desnudo, a pie, encadenado por el cuello y las muñecas. Las cadenas iban atadas al cabestro de la plata de Dany. Mientras montara tendría que correr tras ella, descalzo y tambaleante. No le sucedería nada, mientras mantuviera su ritmo. Catelyn. Estaban demasiado lejos para distinguir los blasones con claridad, pero pese a la niebla alcanzó a ver que eran blancos y con una mancha oscura en el centro, que solo podía ser el lobo huargo de los Stark, gris sobre el campo de hielo. Catelyn tiró de las riendas e inclinó la cabeza para recitar una plegaria de agradecimiento. Los dioses eran bondadosos. No llegaba demasiado tarde. «Aguardan nuestra llegada, mi señora», dijo Sir Welles Manderly, como mi señor padre juró que harían. Pues no los hagamos esperar más. Sir Brynden Tully picó espuelas y emprendió el trote hacia los estandartes. Catelyn cabalgó a su lado. Sir Willis y su hermano Sir Wendell los siguieron junto con su ejército, unos 500 hombres, 20 y tantos caballeros con sus correspondientes escuderos, 200 lanceros, espadas, jinetes libres, a caballo, y el resto a pie, armados con lanzas, picas y tridentes. Lord Wyman se había quedado atrás para encargarse de la defensa de Puerto Blanco. Tenía casi 60 años y había engordado demasiado para montar a caballo. Si hubiera pensado que volvería a haber una guerra, no habría comido tantas anguilas, le había dicho a Catelyn cuando llegó a su barco, al tiempo que se palmeaba el enorme vientre con ambas manos. Tenía los dedos rollizos como salchichas. Pero mis chicos los llevarán a salvo junto a su hijo, no tema. ¿Sus chicos? Eran ambos mayores que Catelyn, y ella habría preferido que no fueran tan parecidos a su padre. A Sir Willis le faltaban solo unas cuantas anguilas para no poder montar a caballo. El pobre animal inspiraba compasión. Sir Wendell, el chico más joven, habría sido el hombre más grueso del mundo si no existiera su padre y su hermano. Willis era silencioso y formal. Wendell escandaloso y bullicioso. Ambos lucían llamativos bigotes de morsa y cabezas tan rapadas como el trasero de un bebé. Y por lo visto, ninguno de los dos tenía una prenda de vestir que no estuviera llena de manchas de comida. Pero le caían bien. La habían llevado junto a Robb, como su padre juró que harían, y eso era lo único que importaba. Se alegró de ver a su hijo. Se alegró de ver que había enviado exploradores incluso en dirección este. Los Lannister, cuando llegarían del sur,
pero estaba bien que Robb fuera cauteloso. Mi hijo lleva un ejército a la guerra, pensó sin terminar de creérselo. Tenía miedo por él y por Invernalia, pero no podía negar que también sentía cierto orgullo. Hacía un año Robb era un niño. ¿Qué sería en aquel momento? Los jinetes de la avanzadilla vieron el blasón de los Manderley, el tritón con un tridente en la mano surgiendo de un mar azul verdoso, y los saludaron con alegría. Los guiaron hasta terreno elevado y seco donde podrían montar el campamento. Sir Willis dio orden de detener la columna y se quedó atrás con sus hombres para encargarse de que se encendieran las hogueras y se atendiera a los caballos, mientras que su hermano Wendell siguió con Catelyn y su tío para presentarle al señor los respetos de su padre. El terreno que pisaban los cascos de los caballos era blando y húmedo. Pasaron entre hogueras encendidas con turba, hileras de caballos y carromatos cargados con carne salada y galletas de rancho. En un saliente rocoso algo elevado, vieron el pabellón de lona de un señor. Catelyn reconoció el estandarte, el alce de los Hornwood, marrón sobre campo naranja oscuro. Más allá, entre la niebla, divisó las torres y los muros de Fosso Cailín, o lo que quedaba de ellos. Había bloques inmensos de basalto, todos grandes como casas, dispersos como los juguetes de un niño, como los legos de un niño medio hundidos en el suelo blando y pantanoso. De la muralla, que había sido tan alta como la de Invernalia, no quedaba nada. Las edificaciones de madera habían desaparecido, se habían podrido 1000 años atrás, sin dejar ni un rastro que hablara de su existencia. De lo que había sido la fortaleza de los primeros hombres solo quedaban 3 torres, y si las leyendas eran ciertas, habían sido 20. La torre de la entrada parecía bastante sólida. Incluso quedaban restos de muralla a ambos lados. La torre del borracho en el pantano, en el punto donde en el pasado se unieran los muros sur y oeste, estaba inclinado como un hombre a punto de vomitar el vino bebido en exceso. Y la torre de los hijos, alta y esbelta, donde según la leyenda los hijos del bosque les pidieron a sus dioses sin nombre que enviaran el martillo de las aguas. Tenía la parte superior destruida. Era como si una bestia enorme hubiera arrancado de un mordisco las almenas, para luego escupirlas, trituradas por el pantano. Las 3 torres estaban cubiertas de musgo. Entre las piedras al norte de la torre de la entrada crecía un árbol. De sus ramas retorcidas colgaban jirones de piel fantasma. «Los dioses se apiaden de nosotros», exclamó Sir Brynden al ver aquel espectáculo. «Esto es Fosso Cailín». «¿Esto es Fosso Cailín? Pero si no es más que una trampa mortal», terminó Catelyn. «Ya sé que lo parece, tío. A mí no me dio la misma sensación la primera vez que lo vi, pero a decir de Ned, estas ruinas son más formidables de lo que parecen. Desde las 3 torres que quedan en pie se domina por completo el camino elevado. Cualquier enemigo debe pasar entre ellas. Aquí los pantanos son impenetrables, hay arenas movedizas y abundan las serpientes. Si un ejército intentara tomar por asalto cualquiera de las torres, tendría que vadear un lodo negro que llega a la cintura, cruzar un foso lleno de lagartos león y trepar por muros resbaladizos de musgo. Todo eso mientras los arqueros disparan desde las otras torres. Dirigió a su tío una sonrisa sombría. Y se dice que cuando cae la noche, salen los fantasmas, los espíritus fríos y vengativos del norte que se alimentan de sangre sureña. «Pues recuérdame que me ponga a cubierto», dijo Sir Brynden dejando escapar una risita. «Si mal no recuerdo, yo también soy sureño». Los estandartes ondeaban en la cima de las 3 torres. El sol de los Karstark en la torre del borracho, bajo el lobo Huargo, en la torre de los hijos se divisaba el gigante del Gran John, con sus cadenas rotas, pero en la torre de la entrada, con sus cadenas rotas,
Pero en la torre de la entrada, el blasón de los Stark se alzaba en solitario. Allí era donde Robb había instalado su cuartel. Catelyn se dirigió hacia allí, seguida por Sir Brynden y Sir Wendell, y los caballos recorrieron lentamente un camino de troncos y tablones tendidos sobre los campos de lodo verde y negro. Su hijo estaba rodeado por los vasallos de su esposo, en una sala barrida por el viento en la que un fuego de turba ardía en un hogar renegrido. Estaba sentado ante una enorme mesa. Tenía delante montones de mapas y papeles, y parecía muy concentrado en la conversación con Roose Bolton y el gran Jon. Al principio no la vio, pero su lobo sí. La enorme bestia gris estaba tumbada cerca del fuego, y cuando Catelyn entró, alzó la cabeza y clavó los ojos dorados en los suyos. Uno a uno, los señores quedaron en silencio, y Robb alzó la mirada. ¡Madre!, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Catelyn deseaba con todas sus fuerzas correr hacia él, besarle la frente, rodearla con sus brazos y estrecharlo muy fuertemente para que no le pasara nada malo. Pero no se atrevió a hacerlo delante de sus hombres. Su hijo estaba actuando como un adulto, y no se le podía arrebatar. Así que se quedó al otro lado de la losa de basalto que le servía de mesa. El lobo huargo se puso en pie y recorrió la sala hasta llegar junto a ella. Estaba más grande que ningún lobo jamás visto. «Te has dejado la barba», le dijo a Robb mientras Viento Gris le olisqueaba la mano. «Sí». Él se frotó el vello de la barbilla, más rojizo que el cabello repentinamente incómodo. Más rojizo que el cabello, repentinamente incómodo. «Me gusta cómo te queda». Catelyn acarició la cabeza del lobo. «Así te pareces a mi hermano Edmure». Viento Gris le lamió los dedos, juguetón, y volvió a su lugar junto al fuego. Sir Elmond Tallard fue el primero en seguir los pasos del lobo huargo, para ir a presentar sus respetos. Hincó una rodilla en el suelo ante ella y presionó la frente contra la mano de la mujer. «Lady Catelyn», dijo, «está tan bella como siempre. Es una hermosa visión en estos tiempos difíciles». Lo siguieron Gilbert y Robert Glover, Jon Umber y luego, uno a uno todos los demás. Theon Greyjoy fue el último. «No pensaba que la vería aquí, mi señora», dijo al tiempo que se arrodillaba. «No pensaba venir», respondió Catelyn, «hasta que desembarcamos en Puerto Blanco y Lord Wyman me dijo que Robb había convocado a los vasallos». «Ya conoce a su hijo, Sir Wendell Manderley», dijo. Wendell Manderley dio un paso al frente e hizo una reverencia tan marcada como le permitía la circunferencia de su barriga. «Y mi tío, Sir Brynden Tully, que ya no está al servicio de mi hermana, sino al mío». «El pez negro», dijo Robb. «Le agradezco que se unan a nosotros. Necesitamos hombres valerosos como usted. En cuanto a usted, Sir Wendell, me alegra tenerlo aquí. ¿Viene contigo Sir Roderick, madre? Lo he echado de menos». Sir Roderick partió directamente de Puerto Blanco hacia el norte. Lo he nombrado castellano y le he ordenado que defienda Invernalia hasta nuestro regreso. El maestre Luwin es un consejero sabio, pero desconoce las artes de la guerra. «Por eso no tema, Lady Stark», resonó la voz grave del gran Jon. «Invernalia está a salvo. Pronto le meteremos la espada por el culo a Tywin Lannister. Disculpe la expresión, e iremos a la Fortaleza Roja para liberar a Ned». «Mi señora, con su permiso, quisiera hacerle una pregunta». Roose Bolton, señor de fuerte terror, tenía la voz aguda y débil, pero siempre que hablaba, hombres más corpulentos que él guardaban silencio para escuchar. Tenía unos ojos curiosamente claros, casi descoloridos, y su mirada resultaba incómoda. «Se dice que tiene prisionero al hijo enano de Lord Tywin. ¿Lo ha traído con usted?».
Sería un rehén excepcional.